does not mean existence has no purpose. On the contrary, as death creeps closer, the value of life increases. You must learn to say yes, Joseph, but say yes to every minute of life. Huh? Be passionate. Vanquish the shadow within yourself. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, ya ha empezado septiembre, ya se nota en el aire ese ambiente mágico de cambios, de inicios, ¿verdad? Luego también se acerca el otoño, que es mi estación favorita. Seguramente vosotros también lo habéis notado, pero hay ciertas estaciones, ciertos climas, ciertos lugares geográficos que resuenan mejor con vuestra psique, ¿verdad? Os sentís más estimulados, os sentís que vibráis mejor, ¿vale? Porque digamos que hay más armonía entre ese ambiente externo y vuestro foro interno, ¿vale? Y por lo tanto, digamos que os sentís más vosotros mismos y digamos que vuestra experiencia es más mágica, ¿verdad? Bien, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ir al supermercado, va a ser más práctico. En la segunda parte del vídeo iremos y veremos qué tal, qué hay por ahí. Pero antes que nada, pues es muy importante recordar poner las bases, ¿no? El contexto, los pilares, el core, los principios de por qué vamos a tomar unas decisiones dietéticas u otras, ¿no? Es decir, al final, el cómo nos vamos a nutrir, el qué proteínas vamos a elegir, por qué una proteína u otra, por qué una grasa u otra, por qué vamos a priorizar los azúcares simples de la miel, de la fruta, de la leche, antes que los almidones, o en qué contextos un almidón puede cumplir su papel energético, ¿no? Y ser fácilmente digerible y sin que irrite el intestino y sin producir ningún tipo de problema. Qué compuestos hemos de evitar, ¿vale? Esto va a ser básicamente lo más importante, pero quiero que lo entendáis bien. Y en definitiva también, pues, por qué vamos a querer que una molécula o un sustrato energético sea el principal en nuestro cuerpo, ¿vale? Y en nuestras células y no otro. Bien, yo sé que la gente que me sigue, pues a lo mejor esto lo tiene más masticado, pero bueno, siempre está bien, porque aunque creamos que una idea es nuestra, ¿vale? La hemos hecho nuestra, la hemos entendido, siempre que la volvemos a articular de diferentes formas, digamos que la digerimos mejor, ¿no? Y la metabolizamos mejor y la integramos mejor en nuestro esquema conceptual y cognitivo, y digamos que pulimos mejor ese filtro perceptual con el cual, valga la redundancia, percibimos la realidad y los fenómenos, ¿verdad? Entonces, cuando algo en nuestro ambiente, a un familiar, a un amigo, a nosotros mismos, tenemos cierto problema fisiológico, metabólico, orgánico, pero también de otros ámbitos, también cuando vemos arte, cuando vemos eventos sociales, tener estos principios bioenergéticos, ¿vale? Impregnando o asentados en vuestro esquema perceptual y cognitivo, digamos que nos ayuda mejor a unir puntos y a entender todo de forma más holística y más global, y es muy importante, ¿vale? Bien, como digo, todas estas decisiones nutricionales, estos principios en los que vamos a basar nuestra alimentación, parten de un paradigma, de una teoría bioenergética, pero que, bueno, os recomiendo ver el vídeo del episodio 1 de la teoría bioenergética, pero que, como digo, no es únicamente nutricional, ¿vale? Es, digamos, pues es un paradigma como todo, digamos, que engloba y permea todas las ciencias naturales y todos los campos del saber humano, ¿vale? Únicamente, pues, que la nutrición, digamos, que es una forma muy práctica de poner, digamos, de jugar con las consecuencias lógicas de esta teoría, ¿no? Y realmente influir nuestra fisiología y nuestro cuerpo y nuestro espíritu a partir de estos principios. Y además es muy importante hoy, ¿vale? Porque vivimos en un ambiente muy tóxico por muchas razones, ¿vale? Es decir, yo estoy seguro, 100%, que un plebeyo medieval tenía mejor calidad nutricional que un millonario de hoy, ¿vale? Es decir, los suelos de cultivo eran muchísimo más fértiles, muchísimo más limpios, la fruta, todo tenía muchísimas más vitaminas. Ahora, para conseguir las vitaminas que, por ejemplo, tenía una naranja hace
durante 1000 años, tienes que comerte 2 kilos de naranjas, ¿vale? Y así con todo, además de todos los microplásticos, todos los metales pesados que hay en todo, todos los disruptores endocrinos que hay en el ambiente, todas las radiaciones, ¿vale? Es decir, ahora el estrés oxidativo y orgánico es mucho más fácil. Estamos expuestos constantemente a él y es por ello que es muy importante ahora, digamos, tener más conciencia en la nutrición, porque al final la nutrición es el input, bueno, entre otros, pero el mayoritario que metemos en nuestro cuerpo, que va a formar nuestro cuerpo y que va a permitir un output en el ambiente, bien, output que es nuestra vida. Entonces lo que no queremos es que nuestro cuerpo esté formado pues por compuestos que se oxidan fácilmente, que al oxidarse se rompen, digamos, en sustancias tóxicas, nocivas, que se van acumulando en los tejidos, que producen envejecimiento, que producen facilidad, ¿vale? Es decir, es como, hay gente que me dice que pese a hacer las cosas mal, ¿vale? Entre comillas, parece que está bien, pero es literalmente tener más papeletas para que en algún momento crítico tu cuerpo, digamos, desencadena una cascada de procesos fisiológicos que lleven pues a condiciones metabólicas ya un poco jodidas, ¿no? Que ya se vea que tienes un problema real y que hasta entonces pues no lo has notado, ¿no? Digamos que es ir acumulando papeletas. Además, como el ambiente está lleno de esos triggers, ¿verdad? De esos gatillos que enseguida pueden activar la mecha de un estado fisiológico muy degenerado, pues vemos por lo tanto más cánceres que nunca, más enfermedades degenerativas que nunca, los problemas de obesidad, en fin, Alzheimer, pues todo lo relacionado, problemas cardiovasculares y demás, que al final son problemas metabólicos. Los problemas autoinmunes también son problemas metabólicos, ¿no? Entonces vamos a ver esto por una parte. Como iba diciendo, desde este entendimiento bioenergético de la biología, por fin, digamos que rompemos con ese entendimiento, con esa epistemología, con esa forma de entender el cuerpo humano como algo dualista, cartesiano, ¿vale? Como una especie de, por una parte, la energía biológica, el combustible, ¿no? Y por otra parte, la estructura, ¿no? La materia. Así, porque como veis, bueno, esto, como os he comentado antes, ved el vídeo del episodio 1 de la teoría bioenergética, porque aquí lo explico mejor. Lo que hacemos es que la medicina moderna entiende nuestro cuerpo como una máquina, ¿vale? Y siempre ponemos ejemplos de, pues eso, que nuestro corazón tiene un número determinado de latidos en los que después se parará, ¿no? Como una lavadora tiene un número concreto determinado de lavados, ¿no? Como un coche que se va, digamos, cuanto más se usa, pues más va degenerando sus piezas, se van oxidando las piezas, se va desgastando, obviamente, ¿no? Que por una parte tenemos el coche, el sistema mecánico, y por otra parte tenemos el combustible, que ese combustible, sea uno u otro, pues va a mejorar la eficiencia del motor y del funcionamiento y va a hacer que se desgaste antes o no, sin entender que realmente un cuerpo orgánico no hay diferencia entre, es decir, no son cosas separadas la energía y la estructura, ¿vale? Es un constante y continuo retroalimentación por las dos partes, ¿vale? Están interdependientes, energía y materia, constantemente a todos los niveles, ¿vale? A todos los niveles me refiero a todos los niveles orgánicos de organización, ¿vale? Desde la unidad básica, que es la célula, hasta el organismo, ¿vale? Pero también vemos esta relación a nivel subatómico, a nivel atómico y luego a nivel cosmológico, a nivel de sociedad, a nivel planetario, a nivel de ecosistema, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues hablamos únicamente de nosotros como organismo. Es lo que se dice, bueno, al principio de as above so below, ¿no? Como decía William Blake, tanto arriba como abajo. Por ello es muy importante entender que el estado celular se va a traducir en tu estado orgánico y entre ellos en tu estado anímico también, ¿vale? Es decir, tu percepción del mundo, tu personalidad, cómo te comportas, quién eres, básicamente depende de tu estado fisiológico, ¿bien? Eso es lo que la gente no quiere entender. Como iba diciendo, una máquina, un coche, un sistema mecánico mantiene su integridad estructural, es decir, su estructura se mantiene independientemente de si está funcionando o no, ¿vale? Es decir, independientemente de la estructura del combustible. En cambio, nuestro cuerpo, los sistemas orgánicos, lo que hace que puedan mantener su orden, ¿vale? Su estructura, que se mantenga las células con la forma que tienen, ¿vale? Porque muchas veces, es que vuelvo a derivaros al vídeo pero también hay información sobre nuestro funcionamiento orgánico minuto a minuto, segundo a segundo, que no está codificado en el ADN, por ejemplo, sino que está en la misma estructura que tiene la célula. Y esa estructura se mantiene con la energía constante que recibe. Bien. Como iba diciendo, ese orden interno que tenemos únicamente es posible si hay un flujo energético del exterior del sistema al interior del sistema. Bien, nuestro orden al final se mantiene porque por ese flujo energético lo que hacemos es aumentar la entropía del exterior del sistema, del entorno, ¿vale? Para mantener nuestro orden interno. Bien, siempre pongo los dos mismos ejemplos, pero se visualiza bastante bien de lo que hablo, ¿vale? Imaginaros en primer lugar un muñequito de aire de estos que se ponen en las afueras de los concesionarios, ¿verdad? Que bailan así y tal, que tienen
abajo un ventilador, bien, pues el cuerpo del muñeco, ¿vale? Es vuestra célula. Y el aire que pasa es la energía que está produciendo. Si esa energía es constante y fuerte, el muñeco está firme, está duro, bien, mantiene su estructura que va a permitir que las funcionalidades de cada orgánulo, ¿vale?, sean óptimas, bien. ¿Qué pasa? Que si ese ventilador empieza a apagarse, ¿vale?, empieza el flujo energético, ese flujo de aire empieza a ser más débil, pues que el muñeco empieza a vencerse sobre sí mismo porque no tiene fuerza para mantener su propia estructura, bien. Entonces se doblega sobre sí mismo, se bloquea, empiezan a producirse pues degeneraciones, ¿vale?, impases en la producción de energía, en la producción de ADN, en la producción de codificación, en fin, diferentes problemas, ¿no? Así también, por ejemplo, si vemos un río, un riachuelo que en algún momento pues ha debilitado su cauce, vemos que en ese riachuelo es muy fácil que se acumulen las cosas, ¿vale? Es decir, tiras cuatro mierdas de estas, de panoja y tal, y historias, y pues enseguida pues se estanca, ¿vale? Y crea un agua cenagosa y un agua putrefacta, ¿vale?, del que emanan bacterias y pensamientos, bueno, a todos los niveles, es decir, es que el estancamiento es mental como fisiológico, ¿no? Pero bueno, empieza a estancarse. Cuando ese flujo se va haciendo más fuerte y más fuerte, lo que hace es limpiar todo eso, ¿bien? Y ese limpiar permite a su vez más estructura del río, que corra más fuerte y que las paredes del río pues se vayan ampliando y mantengan firmes esas paredes, ¿bien? Una vez está firme, es decir, es el flujo constante de energía, de agua, en este caso, lo que mantiene duro o lo que mantiene estable la forma del río, ¿bien? Si ese cauce, por lo que sea, vuelve a menguar, las paredes del río caen, ¿bien? A nivel celular, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la energía que usa la célula no únicamente la usa para la función que tiene la célula, ¿bien?, sino que la usa para mantener su propia estructura y su propia regeneración. Una de las funciones celulares es la propia regeneración. Por eso queremos que nuestras células produzcan constantemente energía y de la forma más limpia posible, ¿bien? La forma más limpia posible de ese flujo energético que estoy hablando, ¿vale?, que en el aire, en el ventilador o en el agua, en el caso del río, en la célula, ¿en qué se basa? O sea, ¿cómo se produce este flujo energético? Bien, pues se produce de polo a polo, ¿no?, como en todos los casos, siendo un polo la unidad de alimento y siendo el otro polo el oxígeno, ¿vale? Como seres aerobios, ¿vale?, el oxígeno es el receptor final o el aceptor final de electrones en los que se va a ir descomponiendo ese alimento, ¿bien? Cuando ese flujo, por lo tanto, es fuerte y no está obstaculizado, va a permitir, por lo tanto, pues eso, una mejor estructura celular, un mayor orden interno, una posibilidad de ser más y más compleja cada vez, ¿vale? Porque los sistemas, cuanto más energía tienen, se pueden estructurar de formas más complejas. De ahí que nuestra corteza cerebral, por ejemplo, se haya complejizado de tal forma que nos permita, pues eso, esta evolución que hemos tenido, ¿no? A nivel técnico, a nivel artístico, a nivel humano, a nivel, pues en fin, en todas las facetas. Y qué casualidad que el cerebro funcione con glucosa principalmente, ¿no? Y el desarrollo embrionario del cerebro requiere una barbaridad de glucosa, ¿no? Al final, como digo, en este flujo, ese alimento que va a producir la energía más limpia, hasta el oxígeno, es la glucosa, ¿vale? Por eso queremos que sea el recurso, o digamos el sustrato energético por excelencia, ¿bien? Y dejar las grasas y la proteína, los dos otros macronutrientes, para que cumplan, digamos, funciones y que sean elementos estructurales, ¿vale? Es decir, que no sean energía, que no usemos como energía, es decir, que nuestro cuerpo esté formado a nivel de aminoácidos y a nivel de grasas por estos compuestos, ¿vale?, que los vamos a meter de la dieta y como vamos a ver, es muy importante elegir unos u otros por la consecuencia que van a tener sobre la tiroides, ¿vale? Porque la tiroides es lo que regula, bien, es la glándula maestra que regula el sistema endocrino y que va a hacer que esa conversión constante y limpia de energía, ¿vale? Es decir, sacar toda el ATP posible de la glucosa, sea más eficiente o menos, ¿vale? Entonces no es lo mismo meter una proteína o una grasa, es decir, una proteína que otra o una grasa que otra, porque va a tener consecuencias, ¿vale?, a nivel de la glándula tiroidea, ¿vale? Es decir, va a afectar al sistema endocrino por diferentes formas. Pues como veis, al final en esto se va a basar nuestras decisiones dietéticas, es decir, en base a si apoyan o no la función mitocondrial, ¿vale? Es decir, la función mitocondrial, porque como digo, la oxidación de glucosa se produce en las mitocondrias, ¿vale? Entonces nuestra nutrición va a eso, a apoyar esa función tiroidea y esa función mitocondrial, es decir, que se produzca, que la glucosa se pueda oxidar completamente porque no hay ningún bloqueante, y bloqueantes pueden ser desde ciertas hormonas elevadas hasta ciertos compuestos en sangre que peroxidan y producen pues ciertas moléculas que interfieren con la tiroides.
Luego, esa es otra, no es que haya ciertos compuestos que bloqueen directamente la oxidación de glucosa en la mitocondria, sino que lo que hacen es suprimir la tiroides. Y la tiroides se encarga, entre otras cosas, en convertir la T4 en la T3, que es la hormona tiroidea activa. Y esa hormona tiroidea lo que hace es fomentar y acelerar y hacer posible la oxidación de glucosa. Por lo tanto, está todo conectado, ¿no? Es decir, una menor tasa metabólica, es decir, una tiroides suprimida, lo que hace es imposibilitar la oxidación completa de glucosa. Y ahora aquí viene la gran cosa, ¿bien? Que es que todos los problemas degenerativos y metabólicos que hay actualmente, la gente los asocia o los achaca a la hiperglucemia, es decir, a tener demasiada glucosa en sangre. Esto es cierto. Bien, ¿qué pasa? Pues que el problema no es de la glucosa. Bien, la célula quiere utilizar la glucosa. El problema de que la glucosa no pueda entrar en las células y se quede en la sangre, creando todos estos problemas, no es de la propia glucosa, sino de que hay algo bloqueando, ¿vale? Ya sea un paso enzimático, ya sea el ciclo de Randle y la competencia entre la grasa o no, ya sea un sistema tiroideo muy apagado, en fin, diferentes tipos de condiciones, ácidos grasos elevados en sangre, que no permitan esa utilización eficiente. Bien, ahí está el problema. Pero realmente con esta nutrición lo que queremos es eso, que se oxide completamente y que produzca todo el CO2 posible, todo el calor posible, y que no tengamos que depender de estados adrenales para conseguir energía, sumirnos en estados de hibernación, catabolizar proteínas, depender de los de los ácidos grasos en sangre, que como se ha visto siempre aparecen niveles altos de ácidos grasos en sangre y de lactato cuando hay muchísimas enfermedades y se ven elevados antes de generar o de que el cuerpo caiga en resistencia a la insulina, bien, por el ciclo de Randle. Así que eso, teniendo claro entonces los fines de la nutrición, pues vamos a ver qué macronutrientes son los que mejor van a apoyar esa función tiroidea y esa oxidación de glucosa y esa respiración mitocondrial, ¿vale? Que básicamente es lo mismo. Lo que queremos, por lo tanto, es conseguir, dejar que las proteínas y las grasas sean unidades funcionales y estructurales dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, que tengan pues su función como estructura, es decir, que formen nuestros tejidos, y por tanto no va a dar igual ciertos aminoácidos que otros o cierto tipo de grasa u otra, ¿vale? Por su composición molecular, y que tengan también sus funciones, es decir, ya sea sintetizando hormonas, ya sean las proteínas, pues las 1000 funciones que tiene, sintetizando, formando tejidos, ¿no? Pues creando enzimas, células del sistema inmunológico, transportadores y almacenaje de transportadores en sangre, quiero decir, y almacenaje de ciertas sustancias, es decir, mil historias, ¿no? De esta forma dejamos que estas moléculas tengan o puedan realmente ser lo que están destinadas a ser dentro del organismo. Bien, y la energía, el constante flujo energético limpio que produzca además como residuos justamente sustancias muy protiroideas y muy provitales, como son el CO2 y el calor y el agua metabólica, pues puedan hacerlo, ¿no? Que sería la glucosa. Y ahora aquí está la cosa, ¿no? Es decir, ¿qué es la glucosa, no? Porque la gente, vais a ver la distorsión que hay con la glucosa, ¿bien? Por ejemplo, espera, y luego cuando tengamos estos alimentos más o menos claros, después depende de ti, ¿vale? Es decir, esta dieta no es una dieta, es decir, no hay una dieta bioenergética, ¿bien? Hay principios bioenergéticos en los que tú, pues los entiendes qué alimentos apoyan la función tiroidea y cuáles la suprimen, y después, pues tú tienes que ser el que ve qué te sienta mejor, qué orden de alimentos te sienta mejor, si es mejor dejar los almidones para la noche, si es mejor combinar, en fin, ¿vale? Es decir, al final depende de ti. Por ejemplo, en mi caso concreto, ¿cómo ha sido posible que haya pasado de consumir 2000 calorías rayanas, ¿no? Y que pasándome un poco más ya empezase a acumular grasa en el abdomen, a consumir 4000 calorías y no engordar ni a tiros? Pues porque me he ido haciendo eficiente, oxidando glucosa, he eliminado por completo los ácidos grasos poliinsaturados de la dieta, he cambiado mi forma de entender el acercamiento a las proteínas y poco a poco pues he ido haciéndome más eficiente usando la energía. Por lo tanto, sigue habiendo una base de grasas y de proteínas que van justamente a la función que tienen en el organismo, pero la energía que estoy metiendo con los carbohidratos, porque seguramente sea la persona que más azúcares simples consume, no se acumula en forma de grasa, ¿vale? Ni degenera, porque no está en la sangre, es decir, no se queda, no
no aparece hiperglucemia, no está en la sangre parada, porque las células son capaces de introducirla y de gastarla y de oxidarla toda completamente. Bien, y producir energía para 1000 historias que no somos conscientes ni siquiera, ¿vale? Es decir, no únicamente necesitamos energía para mantener el peso y hacer los pasos diarios, ¿no? En esta mentalidad esclava que predomina en el fitness, sino que la energía la requerimos simplemente y, por ejemplo, para la propia regeneración celular constante, ¿vale? Para los sistemas de desintoxicación, ¿vale? No te va a desintoxicar hacerte un batido de la tía chulísima que ves en Instagram de verde, un batido verde ahí con semillas y tal. Eso no te va a desintoxicar. Lo que te va a desintoxicar es tener una función metabólica correcta y un sistema orgánico de desintoxicación, véase riñones, véase hígado, véase la piel, véase la linfa y demás, que pueda realmente ir neutralizando todos esos tóxicos y excretándolos. Bien, un sistema digestivo fuerte, eso es lo que te va a mantener desintoxicado, y eso requiere energía, como todo en el cuerpo requiere energía. Por lo tanto, vamos incrementando la energía y, como vemos, va a lo que tiene que ir, es decir, va a esta regeneración y a las otras 1000 funciones que tiene el organismo, como por ejemplo la reparación durante el sueño y demás, sin que se acumule. Es decir, si esta energía que yo estuviese comiendo, todos estos azúcares y demás, todos estos carbohidratos, no estuviesen yendo a estas funciones energéticas, estaría engordando, porque se acumularían, bien, se acumularían en forma de grasa, porque el cuerpo entiende que la grasa justamente es el combustible o el recurso energético que el cuerpo va a usar si estamos si no hay alimento, ¿vale? O si estamos en algún contexto de, pues eso, de inanición o de falta de alimento o de estrés, bien. Bueno, luego también, una vez veamos estos alimentos, ¿no?, dentro de cada macronutriente, que van a ser más, digamos, que van a apoyar mejor la función tiroidea, luego depende de ti cómo vas a comer, ¿vale? Es decir, esto no, la dieta bioenergética no existe, ¿vale? Simplemente existen ciertos principios bioenergéticos que obviamente se traducen en ciertos alimentos, pero después el cómo te organizas la dieta, en cómo comes, en tus decisiones propias, vas a depender tú mismo, ¿vale? De hecho, una de las máximas de Ray Peat es el Perceive, Think, Act. Es decir, antes, por ejemplo, antes de actuar, tú tienes que pensar, ¿vale? Es decir, tú tienes que pensar racionalmente, pues qué alimentos te sientan mejor, qué alimentos concuerdan con estos principios fisiológicos, ¿no? Cuáles van a apoyar la tiroides, cuáles la van a suprimir, cuáles van a generar cierta inflamación, cuáles no. Pero antes de pensar está el perceive, es decir, es algo, y percibir es algo sensorial. Es decir, lo más importante aquí es tu biofeedback, es el cómo vas afilando tu propiocepción de cómo te sientan las cosas, si tienes más energía, si no notas la digestión, si esto te pesa, si esto combinado con esto no te tal, si... ¿Entiendes? Eso es lo más importante. Es lo que va a permitir que construyas una dieta que sea muy digerible, ¿vale? Porque la digestión es lo más importante, es donde se absorbe la energía, digamos, el alimento que después se va a convertir pues en energía, ¿no? Hasta que llega al oxígeno, y que no lo irrite, porque la irritación intestinal pues va a producir más carga de más endotoxemia, ¿no? Más endotoxinas que van a elevar el estrógeno, que es antitiroideo, van a suprimir pues los receptores androgénicos, por lo tanto vas a tener menos testosterona y demás, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y vamos a ver cómo por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo funciona eso de percibir y cómo se puede oír o cómo se puede desoír, ¿vale? Porque el otro día me apareció en Twitter un tío, un carnívoro, obviamente calvo como una sepia, para sorpresa de nadie, que hablaba de que, aun llevando años, bueno, comentaba con otro tío qué hacer cuando tienen antojo de dulce. Es decir, estaba más de un años siguiendo una dieta carnívora y aún así, for whatever reason, como dice él, ¿no? Por alguna razón, tiene de vez en cuando antojos de dulce. ¿Por qué será? No será porque la célula quiere esa glucosa, ¿vale? ¿Y qué hace este tío? Decía que, pues para no comerse la galleta, ojo aquí, asocia el carbohidrato, asocia la glucosa con una galleta, que seguramente en el 100%, vaya, me juego un brazo, a que tiene aceites de semilla, ¿vale? Que justamente hacen que no se pueda metabolizar esa glucosa. Decía que antes de comerse la galleta, lo que hace es comerse un filete bien graso y a ver si luego tiene hambre para la galleta, ¿vale? Es decir, literalmente desoye la necesidad orgánica de glucosa y obliga al cuerpo a estresarse más y a conseguir esa glucosa, porque la glucosa la va a conseguir 100% en el cuerpo, ¿vale? Lo que pasa es que va a partir de catabolismo muscular o convirtiendo grasas en glucosa, pero claro, esto es a costa de, ¿vale? Es decir, de una degeneración orgánica y de un gasto energético, de unos residuos, de una elevación hormonal del estrés adrenal, que al final pues va a ir acumulando un estrés orgánico brutal, ¿vale? Mira si no sería diferente que este tío dice, hostia, me apetece dulce, me como un melón, bien bueno. Eso, es que es una locura esto que hay, ¿no? En fin. Luego, bueno, luego también comparaba la adicción al azúcar con la adicción a la nicotina, ¿vale? Para que veáis el grado de
de estar malito, ¿vale? La nicotina no es una molécula que produzca nuestro cuerpo de forma natural. La glucosa sí, la glucosa para 1000 historias, ¿vale? Requiere glucosa al cuerpo y la va a producir, se la des o no, ¿vale? Por eso siempre tienes el mono o la adicción o las ganas, la urgencia de azúcar o de dulce, porque de glucosa al fin y al cabo, ¿bien? Es decir, es una señal natural que hay que oír y que hay que responder a esa demanda, ¿vale? Es como mejor te va a ir. Lo que pasa es que hay que saber responder. Ahí está la cosa. No es con una puta galleta de mierda. Es que ahí está la cosa, joder. Ahí está lo más importante, ahí está la clave. Y es lo que vamos a ver ahora en el supermercado. Bueno, pues ya dejando aparte la teoría y demás, vamos a hablar ya de los alimentos, ¿bien? Como iba diciendo, la dieta bioenergética no es tal, ¿vale? No hay una dieta pautada, bien, pero algo aproximativo, y lo digo porque tiene gracia, no que sea tan coincidente, sería la dieta bíblica, ¿vale? Es decir, los alimentos que aparecen en la Biblia, los alimentos que comía literalmente el hijo de Dios, ¿no? Si eres cristiano, son perfectos, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de proteínas, pues tenemos huevos, tenemos lácteos, tenemos carne de res, carne rumiante, ¿no? Cordero, bisonte, también se habla. Luego tenemos pescados también. Luego, a nivel de grasas, pues tenemos sebo de res y mantequilla, ¿vale? Es decir, grasas saturadas. Bueno, también los lácteos y la yema de huevo, claramente. Y después, los carbohidratos, tenemos sobre todo frutas maduras, miel, tenemos leche. Luego tenemos también ciertos almidones como, bueno, tubérculos, patata, también arroz blanco y también pan, ¿no? Obviamente el cuerpo de Cristo. Entonces, con esto nos hacemos una idea de lo que sería una dieta óptima para el humano, ¿bien? Aunque esto estropee un poco las fantasías de los carnívoros de ser una especie de predator, ¿vale? No es así. Bien. Luego también, por ejemplo, se habla del alcohol, ¿no? Del vino. Aquí, ¿qué opina la teoría bioenergética y todo este paradigma, ¿no? del alcohol? Pues, aunque parezca mentira, el alcohol en pequeñas dosis diariamente tiene efectos positivos. Bien, os voy a explicar porque obviamente esto no es una excusa para que os pongáis hasta el culo, porque el alcohol, o sea, literalmente salir y tomar cubatas es un destrozo que flipas. Beber cerveza estrogénica es un destrozo que flipas. Pero pequeñas dosis de alcohol, que es lo equivalente, por ejemplo, a un vasito de vino con la comida o con la cena, o a un cremaet, ¿vale? Los valencianos sabrán lo que es, ¿no? El cremaet después del esmorzaret. Un saludo a mi grupo de esmorzaret. Tiene beneficios porque lo que hace es ayudar a eliminar la lipofuscina, ¿vale? Que es un pigmento de envejecimiento que se va acumulando en los tejidos, y lo que hace el etanol, o sea, el alcohol, es, digamos que deshace ese coágulo lipídico y ayuda a eliminarlo, ¿vale? Por lo tanto, digamos que tendría beneficios, pero como digo, eso es una dosis de pues una copita de vino después de comer, ¿no? Es, digamos, tú ves a la abuela de 120 años con su copita de vino, es por esto, ¿no? Así que eso, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver los macronutrientes, los mejores alimentos dentro de cada macronutriente, ¿vale? Bien, primero las proteínas, ¿vale? También estaría bien que vieseis el vídeo que hice sobre las proteínas, para no repetir aquí conceptos y demás, pero bueno. Esto, aquí hay una distorsión brutal, ¿vale? Sobre todo en el mundo fitness, porque claro, los que vemos estos vídeos, queremos estar fuertes y tal, pues la proteína es una fijación que tiene la gente, pero que no es tal, ¿vale? Es decir, lo más importante es realmente los aminoácidos que tiene, por la que está formada esa proteína, y bueno, no excederse en ella, porque el exceso, por razones diferentes obviamente, es igual de perjudicial que un déficit proteico, ¿bien? Bien, por ejemplo, es que el otro día, lo comenté en otro vídeo, vi en Instagram un vídeo asqueroso, pero que se ve que es la norma, en la que elegían la fuente proteica en función a la proporción que tenía de calorías. Es decir, una fuente que tenga mucha proteína y pocas calorías era elegida como la mejor proteína, ¿vale? Sin tener en cuenta todo el resto de contexto molecular que tiene asociada esa proteína. Es decir, no es lo mismo comerse la proteína de un pescado graso, por ejemplo, ¿vale? Que tiene además mucha grasa insaturada, que va a tener bueno, ahora hablaremos del pescado graso, ¿vale? Porque hay gente que me dice, pero entonces no se puede comer salmón, ahora lo veremos. O no es lo mismo comerse, pues, la proteína de un garbanzo, ¿vale? O la proteína vegetal o de soja, que comerse pues realmente, pues eso, leche real, ¿no? Es decir, la carga de aminoácidos es muy diferente. Contienen, por ejemplo, vamos a ver si es lo mismo, ¿vale? Porque luego también se dice que la población tiene un bajo consumo en general, no la población de fitness, de gimnasio, ¿no? Sino la población en general que tiene una deficiencia de proteína, y es por eso que luego la gente fitness dice, hostia, es que comemos poca proteína, hay que comer mucha proteína, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es que coman poca, sino que las fuentes son una puta ruina, ¿vale? Por ejemplo, comen mucha proteína vegetal, mucho garbanzo, mucha legumbre, ¿no? Mucha soja, que además, bueno, todos estos vegetales
lo que tienen es, además, bueno, muchos fitatos, muchos oxalatos que funcionan como antinutrientes, ¿vale? Es decir, permiten que, o mejor dicho, no permiten que se absorban ciertos minerales, como por ejemplo el zinc o el magnesio. Pero es que además la soja en particular, por ejemplo, tiene fitoestrógenos que funcionan en el organismo muy similar al estrógeno, ¿vale? Básicamente bloquea tus receptores androgénicos, tienes menos testosterona, tienes una tasa metabólica menor y te salen tetas, ¿vale? De hecho, ya se ha visto como, o sea, esto está documentado, no es ninguna... Cojo el gorrito de conspiranoico, no es así. Se ha visto que unas ranas que estuvieron con aguas que tenían mucha carga de estrógenos, ¿vale? Por ser aguas en las que se vertían lo que son las pastillas anticonceptivas para la mujer, que tienen mucha carga de estrógeno, al estar en contacto con ese agua, las ranas macho desarrollaban genitales femeninos, ¿vale? Es decir, esto no es así. No sé qué pasó, que me parece que esas empresas compraron no sé qué para que no se pudiese investigar, o bueno, lo de siempre, ¿no? No tomes soja, ¿vale? Resumiendo. I drink 2 glasses of soy milk every day and I eat a block of tofu maybe 2 or 3 times a week. Paul, where is your scientific evidence? This makes no sense. Like, Paul, where is the research showing soy consumption has feminizing effects in men? Soy does not have any feminizing effects in men. If soy is feminizing, then show me the fucking evidence, Paul. Así que eso, tú puedes creer que estás comiendo proteína bien, ¿sabes? Y realmente la estás liando que flipas, ¿no? Es decir, puedes estar consumiendo, pues eso, un montón de proteína vegetal, luego que si mucho embutido, ¿vale? Que ahora veremos cuál es el problema del embutido, luego que si unas tostadas de arroz con atún, luego para comer una pechuga de pollo seca, luego después de entrenar un batido de proteína whey, ¿no? Aislada, sin un contexto micronutricional que realmente hace que se absorba bien y que se disponga mejor a nivel orgánico de la proteína. Y además de que hay un exceso, encima son unos aminoácidos súper, digamos, proinflamatorios, ¿no? Muy desequilibrados. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, aminoácidos como la cisteína o la metionina están muy altos en comparación con otros como la arginina o la glicina, ¿vale? Que sus residuos, sus metabolitos residuales, pues como la homocisteína, pues son muy inflamatorios, ¿vale? Entonces, si no hay un equilibrio entre los otros, pues digamos que se produce una inflamación crónica que, como digo, es antitiroidea y, en fin, pues tiene toda esta señalización, ¿no? Antimetabólica. Entonces, ¿cuáles son las buenas proteínas, no? Pues los huevos. Aquí es importante que sean huevos de granja local, ¿vale? Que no están categorizados en las cajas, tienen un número, ¿vale? Que si empieza, que el primer dígito va del 0 al 3, ¿vale? Del 0 son los de mejor calidad, están criados en el suelo, ¿vale? Y comen pasto, y los 3 pues están, el número, la caja que empieza por 3 pues son gallinas que están, pues eso, enjauladas y comiendo puta mierda, ¿vale? Comiendo aceites de semilla, comiendo soja, comiendo semillas y demás. Entonces, claro, el perfil de esas proteínas, ¿vale? De esos aminoácidos, también de esas grasas, pues va a variar en función de cómo hayan sido alimentadas, ¿no? Entonces, pero si conseguimos unos buenos huevos camperos, pues es una proteína muy buena. Luego la proteína láctea también es buenísima, ¿vale? Aquí ya hablé de la proteína de los lácteos en otro vídeo, pero bueno, recuerdo que la gente tiene miedo a los lácteos por el tema de los estrógenos, ¿vale? Pero claro, si ese es el único contra, los pros, lo destrozan, y encima esos pros ayudan a que este contra, esos estrógenos exógenos, ¿vale? Que recibe el cuerpo, no tengan, es decir, se neutralicen y se excreten fácilmente, ¿no? El caso es que puede contener estrógenos la leche, porque si la vaca está medicada o está embarazada, ¿no? Pues sí que puede la leche tener ciertos estrógenos naturales como el estradiol o el estano. Joder, me están reventando los mosquitos, tío. Pero claro, estas, como digo, son unos estrógenos exógenos que no produce tu cuerpo. Es decir, el problema está cuando tu cuerpo produce demasiado estrógeno. Pero recibirlos de fuera en esas cantidades y en ese contexto, con un montón de calcio, con un montón de azúcar simple, grasa saturada, que lo que hace es digamos, fomentar o apoyar una función tiroidea y un sistema digestivo que por lo tanto va a poder neutralizar y excretar esos estrógenos, pues no tiene ningún problema, ¿no? La cosa es cuando pues tú ya tienes problemas de base que van a hacer más difícil la digestión de la leche, y por lo tanto no se va a excretar. Por ejemplo, gente que tienes estreñimiento, esos estrógenos no se van a limpiar tan fácilmente, se van a quedar en el colon y van a volver a pasar la sangre, pues bueno, pues puede haber más problema, ¿no? Pero si estás sano, la leche es perfecta. De hecho, incluso la leche, lo suyo sería la leche cruda, bueno, fresca, ¿vale? Vamos a decir. Pero
Pero incluso la pasteurizada a ultra temperatura sigue teniendo muchos beneficios, ¿vale? Es decir, tiene unas proteínas muy buenas, ¿vale? Y muy digeribles. Luego también tiene mucho calcio, ¿vale? Es decir, el ratio calcio-fósforo está súper bien equilibrado. Luego encima tiene azúcares simples, ¿vale? Tiene grasa saturada. En fin, es un alimento perfecto. Además, es que en la mitología siempre, ¿no? El tío que come leche, el tío que bebe leche es como que le da fuerza, ¿no? Es que está más que documentado. Ve del vídeo también de la leche, funda la aristocracia europea, que también está interesante. Bien. Luego, respecto a la leche, también es cierto que a lo mejor, si os sienta mal, podéis probar a empezar a tomar leche de cabra o de oveja, ¿vale? Porque tienen la beta-caseína, que es una de las proteínas que tiene, es A2 en vez de A1, como la de la vaca, ¿vale? Y la A2 es más parecida a la nuestra, a la humana, y a lo mejor es más digerible y digamos que os podéis hacer fuertes en la digestión de leche y luego ya ir pasando a la de vaca si queréis, ¿no? Ahora os enseñaré cuál es en el supermercado. Bien, de más proteínas, pues bueno, la carne de res, ¿no? De rumiante sobre todo, sería la mejor, pero no únicamente el corte, no únicamente el filete solo muscular, ¿no? Sino que sean cortes que tengan más glicina. Yo que sé, es que claro, antes, por ejemplo, cuando he dicho lo de la dieta bíblica, también los pastores y bueno, lo que se ha hecho siempre es comerse el animal entero, ¿vale? Hacer caldos de huesos, usar las articulaciones, usar pues todas estas partes más cartilaginosas y por tanto daban ese perfil de aminoácidos mucho menos inflamatorio, ¿no? Porque es muy rico en glicina. Pero claro, ahora no es tan así, ¿no? Compramos únicamente el filete. Entonces lo suyo, que sería otra de las fuentes de proteína muy buenas, es la gelatina, ¿vale? La gelatina, no la que los vasitos de gelatina, porque llevan gomas, llevan carragenanos y llevan historias. ¿Veis cómo esta no se puede comer bien? Porque todo lleva mierda. Pero podéis comprar, por ejemplo, colágeno hidrolizado, ¿vale? Glicina y colágeno lo comparo porque el colágeno es una proteína que justamente tiene entre sus aminoácidos mucha glicina, ¿vale? Por eso digo que es lo mismo. O comprad gelatina bovina, ¿vale? Es decir, son bolsitas son polvos como granulillos de gelatina, que con eso puedes hacerte gelatina tú, o si eres tan vago como yo, puedes echarte al zumo de naranja literalmente y meter gelatina, ¿no? Está muy bien esa proteína. Y luego también pescados y mariscos. Los mariscos están muy bien y luego los pescados, cuidado, pescados blancos, ¿vale? ¿Qué pasa con los pescados azules, los pescados grasos? Pues eso, pues que su grasa es muy insaturada, ¿bien? Los pescados blancos, pues obtenemos una proteína de buena calidad sin la desventaja de meter más grasas insaturadas, ¿no? ¿Qué pasa con el salmón? ¿Es bueno el salmón? Bien, veréis, nosotros, los humanos, como animales de sangre caliente, las grasas que queremos que formen parte de nuestros tejidos, así como también nuestras proteínas, queremos que sean estables. ¿Y quién tiene esas grasas estables? Animales de sangre caliente, ¿vale? Por eso es mucho mejor para nosotros comernos un rumiante, ¿vale? Un animal, un mamífero, un ave, que un pescado que vive en ambientes tan fríos, ¿vale? Estos pescados son animales, como digo, de sangre fría, pero que viven en aguas muy frías, ¿vale? Y que en ese contexto, pues digamos que esas grasas pues son más estables, ¿no? Porque están en frío y bueno, perfecto, para su fisiología perfecta. Y luego no te digo que si tú vives en Alaska o eres un esquimal de por ahí, ¿vale? O vives, como digo, en Alaska con a menos 30 grados, pues comas un salmón salvaje, ¿vale? Seguramente esté muy bien. Pero nosotros, viviendo en España, incluso en el norte, ¿vale? Es decir, que haga más frío no quiere decir que ya está. Digamos que los pescados grasos no tendrían que ser, digamos, pues eso, un básico en nuestra dieta. Claro, no hay problema en comerte un salmón de vez en cuando, ni mucho menos. Lo que pasa es que si ya en tu dieta hay una barbaridad de ácidos grasos poliinsaturados, es añadir más carga, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que no es la mejor opción de todas las que hay. Entonces, pues es por esa parte de las proteínas, ¿no? Ya estarían. Bueno, se me ha olvidado hablar porque he hablado de que son muy buenas las carnes de rumiante, ¿vale? De vaca, básicamente de ternera. Pero ¿qué pasa con el cerdo y con el pollo? Bien. Pasa pues que, puesto que en las granjas los alimentan con mierda, con aceites vegetales a rabiar, con soja, con maíz, con un mezclado de cereales y demás, la grasa y la proteína del cerdo y del ave, pues es un perfil nefasto, ¿vale? Es decir, es una grasa es muy insaturada y encima la carne es muy rica en metionina y en cisteína, ¿vale? Entonces, si queremos comer carne y pollo, justamente en la Biblia el cerdo no se come, otra tal, pues lo suyo es elegir cortes muy magros, igual que con la ternera os digo que sí que sean cortes que lleven tejido conjuntivo, que lleven grasa y demás, pues en el caso del cerdo y del pollo, limpia, ¿vale? Obviamente si estuviesen bien alimentados con pasto, con trufas, con frutas, con historias, pues se podría comer bien. Lo que pasa que, como seguramente, vaya, es que hay que tener presunción de toxicidad, ¿vale? Es decir, tú no sabes realmente cómo lo están alimentando, pero ya tienes que presumir que comen mierda, ¿vale? Y es como mejor te va a ir a la hora de elegir. Entonces esto.
En cambio, las vacas, la ternera, la res, aunque se alimente de lo que sea, por su sistema digestivo, al final la grasa que forman sigue siendo saturada, ¿vale? Cosa que los no rumiantes no tienen. Así que os iría bien solo comiendo rumiante. Luego, por ejemplo, los embutidos. ¿Qué pasa con los embutidos? Pues lo primero, que vienen del cerdo, por lo tanto tienen esta carga alta de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? De pufas. Pero luego también, por la forma de elaboración, también tienen muchos nitratos y nitritos que están relacionados con que pueden ser cancerígenos. Bueno, puede ser. Luego también tienen mucha sal, ¿vale? Sodio en exceso. No es que, o sea, la sal es buena, ¿vale? Lo que pasa que tienen exceso en relación al poco magnesio y sodio y potasio que tienen, ¿vale? Es decir, ha de estar equilibrado los minerales. Entonces, en estos productos, ¿vale? En los embutidos normalmente hay un exceso de sodio sin que haya buen equilibrio de potasio y de magnesio. Entonces, por ahí cojean. Luego también tienen mucho hierro no hemo, ¿vale? Que es muy inflamatorio. Por ejemplo, la leche tiene lactoferrina, que justamente engloba el exceso de hierro en la sangre para que no dañe los tejidos. Esto es muy, muy importante. La leche, pero de hecho el proceso de pasteurización rompe o jode la lactoferrina que tiene, como digo, la leche, y esto lo introdujo en la industria nuestros amigos narigudos. ¿Por qué? Porque querían tal vez jodernos el elixir blanco que tenemos. Puede ser, no sabemos, puede ser. Vuelvo a ponerme el gorrito de aluminio, de papel de plata, bien. Y bueno, también tienen pues aminoácidos desequilibrados que tienden más al perfil inflamatorio de metionina, cisteína, triptófano y demás, ¿no? Entonces, pues eso no es una buena opción. Bien, pues ya estarían las proteínas, ¿no? Bien, el tema grasas es bastante fácil, ¿vale? Únicamente cocinad con mantequilla o con aceite de coco y os irá bien. Luego también podéis usar aceite de oliva virgen extra, ¿vale? En frío o para cocinar cosas a la plancha, ¿vale? Es decir, que no estén mucho tiempo a altas temperaturas, ¿bien? Como por ejemplo freír. No uséis aceite de oliva para freír, pero para haceros algo a la plancha está bien, o para hacer algo, para poneros algo para ponerlo en frío, joder. Pero para cocinar es otro, ¿no? Porque son mucho más estables y tal. Ahora bien, ¿qué pasa con la manteca de cerdo? Pues lo mismo que con lo mismo que hemos hablado del cerdo, ¿vale? Pues que por cómo los alimentan, su grasa, la grasa del cerdo, es muy insaturada. Entonces tú te crees que estás comiendo una grasa animal, pero no es tal, ¿vale? Es muy saturada, así que como no lo sabemos, pues mejor no. Presunción de toxicidad, ¿verdad? Y luego, bueno, pues las grasas que hay en la leche, las grasas que hay en la yema de huevo, la grasa que hay en la carne rumiante, ¿vale? Es decir, pues esa grasa que ya viene acompañado con el alimento. Bien. Y ya por último, los carbohidratos, ¿vale? Que aquí viene la cosa, porque aquí es donde hay que tener cuidado realmente, porque bueno, ya habéis visto que también hay que saber elegir entre proteínas y grasas, pero a la hora de, digamos que donde está realmente la carga de veneno es en los carbohidratos, o mejor dicho, en los productos que son carbohidratos en los supermercados, ¿vale? Porque es ahí donde incluyen los aceites de semilla, que justamente, y tenemos un producto en la que hay glucosa y en la que hay un bloqueante de la glucosa, ¿no? Y es lo que hace que se nos acumule en sangre, que engordemos, que tengamos problemas degenerativos, metabólicos y demás, ¿no? Aquí, desde la teoría bioenergética, lo mejor, digamos, lo óptimo, lo prioritario serían azúcares simples, ¿vale? Es decir, la leche, la miel y la fruta madura. Justamente estaba hablando el otro día de este tema de que las cosas tienen mecanismos de defensa para que no las comamos, ¿no? O sea, los vegetales, las frutas, los animales, obviamente, ¿no? Porque no se quieren dejar cazar y demás. Pero en cambio, hay varias cosas que justamente son los elixires bíblicos. Es que no sé por qué estoy comparando con la Biblia, pero bueno. Que justamente están hechos para que los comamos, ¿vale? La fruta madura está hecha para que la comas y para que esparzas las semillas después cuando defecas, porque las semillas no se digieren. La leche y la miel, ¿vale? Y en todos ellos, bueno, excepto en la leche, que también hay grasas y proteínas de muy buena calidad, de muy buenos aminoácidos, en lo demás son azúcares simples, ¿vale? Así que eso debería ser la leche, la fruta madura de temporada y la miel debería ser la base de la dieta a nivel de la energía, ¿no? El sustrato energético principal. Pero claro, es complicado llegar, al menos yo, que me gusta entrenar y me gusta tener un peso, pues que a lo mejor estaría mejor más sano, seguramente con menos masa muscular, pero bueno, me gusta entrenar fuerte y tal, y digamos que no me sacio y no consigo, ¿no? Repararme y demás únicamente con esto. Entonces recurro a los almidones, que son pues eso, amalgamas de glucosa al final, ¿no? Pero que sí que pueden tener en función uno u otro, pues por ejemplo fitatos, oxalatos, que tengan antinutrientes, que sean de una digestión que a nivel eso digestivo intestinal sea irritante y por lo tanto produzca toda esta inflamación, como puede ser por el gluten que tiene la harina.
o que, pues eso, que tiene el pan, que tiene la pasta, ¿no? O por ejemplo los granos integrales, el cereal integral, eso no lo tomáis, las legumbres, por ejemplo, también. Entonces, los mejores almidones serían los tubérculos, ¿vale? La batata, ¿no? Que es el boniato, esto sería lo mejor. Luego, el arroz blanco también estaría bien, ¿vale? Es decir, haces un arroz blanco, le echas una grasa saturada y algo de proteína, está perfecto, además se digiere bastante bien. Luego también hay tipos de arroces, ¿vale? Hay algunos de grano corto, de grano largo, que varía el equilibrio entre amilopectina y almidón. Yo prefiero, ahora os enseñaré cuál suelo comer yo, pero eso pues sois vosotros al final los que tenéis que probar, que es lo que os decía. Y luego, por último, en el orden de mejor a peor, pues estaría la harina, ¿no? La harina de trigo, obviamente únicamente la harina de trigo, tal vez la espelta no estaría tan mal, pero bueno, el trigo. Y eso, blanco, ¿vale? Que sea más fácil, que tenga, cuanto más fácil la digestión sea y menos irritantes haya y menos carga digestiva haya, mejor, ¿no? Para absorberlo. Entonces, y ahí hablaríamos, pues eso, de la pasta y del pan. Un pan de masa madre es perfecto, ¿vale? Una harina bien fermentada, bien cocida, no tienes ningún problema. Eso con algo, por ejemplo, con mantequilla, que es una grasa saturada, un huevo, tal, es un alimento muy bueno, ¿vale? Pero ahora vamos a ver, que en esos alimentos se esconden también estas jodiendas metabólicas, ¿no? Bien. Y luego, por ejemplo, hay alimentos, productos que no está de más tener en la dieta, quiero decir que puedes comer de vez en cuando, y que al tener un cuerpo libre de pufas, ¿vale? De estos compuestos tan inestables y tan oxidativos y tan dañinos en tu cuerpo, y teniendo una función mitocondrial, un metabolismo robusto que has construido tú, ¿vale? Porque el metabolismo sí que, obviamente, tiene un componente genético, pero es que eso es una excusa para decir, no, es que yo tengo mal metabolismo, yo engordo fácil, así que, bueno, es que tengo mal metabolismo. No, el metabolismo se puede reactivar, ¿vale? Puedes eliminar los bloqueantes que hay en tu cuerpo, puedes elegir bien los inputs que metes a tu cuerpo y que van a apoyar esa función tiroidea o la van a degenerar cada vez más, ¿no? Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de las galletas o de los bollos, tipo una magdalena, ¿vale? Es muy diferente que una magdalena esté hecha con margarina o con un aceite de girasol, de navina, por ejemplo, o que esté hecha con mantequilla o, si eso, con aceite de oliva, ¿vale? Es decir, una magdalena, por ejemplo, o una galleta, vamos a poner una galleta que tenga, pues eso, huevo, leche, harina de trigo, ¿no? Mantequilla y azúcar. Para comer de vez en cuando con leche, merendarte, eso si quieres es perfecto y no te va a hacer ningún daño. Bien. Pero vamos a ver que es muy complicado encontrar unas magdalenas así, no sé por qué, ¿vale? Y luego otras cosas así que también puedes comer de vez en cuando, como por ejemplo el helado. El helado es un alimento muy bueno y muy prometabólico, ¿vale? El helado artesano. Es decir, es nata, leche, azúcar y huevo, ¿vale? Lo que pasa, claro, es muy difícil encontrar un helado que cumpla estos requisitos, ¿vale? Y claro, podríamos hacernos todas estas cosas, podríamos hacerlos las nuestras en nuestra casa, ¿no? Elaborarnos, pues eso, nuestro pan, hacer nuestro helado, hacer si queremos de vez en cuando repostería y demás, pero claro, es un coñazo, ¿vale? Yo soy el primero que no se va a poner a hacer eso. Entonces, pues os voy a dar marcas, ¿no? Que podéis encontrarlo para de vez en cuando y no hay ningún problema. Pues eso, no sé qué más decir. Bien, pues dando esta parte zanjada, nos vamos al supermercado, pero antes quería comentar una última cosa, ¿vale? Que obviamente tiene que ver con la nutrición, pero no es cierto alimento u otro, es más bien un hábito, que es lo del ayuno, ¿vale? El ayuno intermitente y demás. El ayuno per se, ¿vale? Es una actividad muy estresante, ¿bien? Ahora bien, yo entiendo, es decir, tiene ciertos beneficios, ¿vale? Y uno de los mayores, ¿no? Es la autofagia, ¿bien? Ahora bien, la autofagia se da ya, obviamente, cuando estamos en déficit hay autofagia, ¿bien? Y es mucho más fácil estar en déficit puntualmente durante la semana cuando tu metabolismo es alto y estás comiendo muchas calorías, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, que consumo 4.000 calorías simplemente en reposo, en reposo no, porque entreno, ¿no? A lo mejor son 3.000 y pico calorías, porque eso, yo no soy un deportista de élite, yo entreno 3 veces a la semana fuerza y ya está, y ni siquiera hago cardio. Mi media de pasos en el móvil que he visto es entre 6.000 y 7.000. No cumplo nada esto de dar 20.000 pasos al día y entrenar doble sesión y hacer historias, ¿no? Lo que pasa es que he conseguido que mi tasa metabólica basal, que es lo que realmente es la diferencia entre tener una composición corporal u otra, porque tú no vas a conseguir tener una buena composición corporal matándote a ejercicio. Eso apenas quema calorías en comparación con lo que quema tu metabolismo en reposo con todas las funciones que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, con un buen metabolismo, como digo, y comiendo muchas calorías, es mucho más fácil que a lo largo de la semana tengas puntualizaciones en las que estás en déficit porque no llegas, ¿no? Entonces, ahí aparece autofagia. Después, para autofagia son
necesarias únicamente 11-12 horas. Bien. Y además, como sabéis, los diferentes tipos de, bueno, los diferentes procesos orgánicos también tienen momentos en los que son mejores, ¿no? Rinden mejor, son más efectivos, como por ejemplo la autofagia en concreto funciona mejor en las horas de nocturnidad, es decir, cuando no hay sol, cuando supuestamente debemos dormir. Entonces, wow, ¿qué se nos queda? Que si cenamos pronto, a las 8:30 o así, dormimos y luego desayunamos, tenemos nuestra autofagia y encima en las horas de sueño, que es donde mejores consecuencias va a tener. Es como si la naturaleza nos estuviese diciendo que durante el sueño no comamos. Wow, increíble, ¿no? Tío, pues cena a las 8:30, es decir, cena pronto, no cenes y ya te acuestes, ¿no? Porque de hecho el cenar tarde y el no desayunar está asociado con varias enfermedades, ¿vale? Es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué la gente aboga por el ayuno intermitente, por ejemplo? ¿Quién aboga por el ayuno intermitente muchas veces? La gente keto y la gente carnívora. ¿Por qué? Pues porque ya, claro, ellos saben que los beneficios de la autofagia se consiguen con simplemente 12 horas. Pero ¿qué pasa? Que su metabolismo está tan lento que con muchas menos calorías ya engordan, ¿vale? Ya tienen ese exceso calórico al que se achaca y con razón pues muchos problemas, ¿no? Entonces, puesto que llegan antes a las calorías, lo que quieren es no pasarse de calorías, que cada vez son menores porque su metabolismo cada vez está más apagado. Entonces usan el ayuno intermitente como una estratagema, simplemente una estrategia para consumir menos calorías, porque en una ventana de alimentación más corta, si tienen menos horas y menos comidas, pues es que no te da tiempo a meter toda la comida, ¿no? Es decir, enseguida se te llena el estómago, hay un llenado gástrico y ya no tienes hambre. Entonces es una estrategia para no comer tanto. Igual que el OMAD, mucha gente de esta deriva del ayuno intermitente al OMAD, que es one meal a day, es decir, comer una vez al día. Claro, una vez al día no te da tiempo a meterlo todo. Entonces es una forma de ir comiendo menos y de ir restringiendo menos. Como veis, son dietas, son percepciones que van siempre a la contracción, ¿no? y a la restricción. Y debemos tener un estado fisiológico y mental y espiritual contrario, de expansión constante, ¿no? Que cada vez sea más lo que podemos digerir, que cada vez podamos metabolizar más, que cada vez tengamos más energía, que estemos más expandidos, no cada vez menos, y que tengamos que hacer cosas más restrictivas para mantenernos. ¿Vale? Venga, nos vamos, venga, seguidme. Hey gente, ¿qué tal? Bueno, ya estoy por aquí. Antes que nada, deciros que donde compres en un BM, ¿vale? Para que lo sepáis por si hay aquí marcas que no están donde soléis comprar, ¿vale? Por ejemplo, no sé en qué partes de España hay BMs, sé que en Valencia no. Lo más parecido en Valencia sería un Consum, ¿vale? Que tienen carnicería, pescadería, tienen bastante variedad de marcas. Lo de la variedad de marcas es importante, ¿vale? Porque así hay más para elegir, ¿vale? Y podéis encontrar pues alguna marca que sí que pues no tenga toda esa basura, ¿no? Por ejemplo, en Carrefour, grandes superficies, ¿no? Es más fácil encontrar. Luego, por ejemplo, Mercarroña, hace tiempo que no voy, pero la calidad deja bastante que desear. La carne es una basura, tiene un montón de agua, seguramente lo sepáis, ya no tiene pescadería. Y además tiene marca blanca de ellos, ¿vale? Hacendado, por lo tanto, pues es más difícil encontrar productos buenos, ¿vale? O sea, productos buenos no, sino que alguno que no tenga historias, ¿vale? Así que nada, pues vamos a ir viendo las cosas. Vamos a empezar por la proteína, como os he dicho. Lo suyo es carne de rumiante, ¿vale? Vamos para allá. Yo lo que suelo hacer es venir aquí, ¿vale? Y elegir pues un trozo de ternera, el que esté de oferta, el que esté barato, y que me lo piquen, ¿vale? Lo suelo comer picado porque es bastante más fácil pues meter todo el tejido conjuntivo, toda la grasa y demás, y se come mejor. Por ejemplo, hay ahí hígado de ternera. El hígado también es muy bueno, meterlo una vez a la semana, igual que las ostras, ¿vale? Si queréis suplementación, el hígado es brutal. Mejor que esta carne, mejor que la que tenemos aquí, ¿vale? Que como ya sabemos, pues bueno, tiene más conservantes y tiene más mierdas, ¿vale? Por ejemplo, y luego las hamburguesas y tal, son muy engañosos los hijos de puta, porque por ejemplo te dicen que es 100% vacuno en el etiquetado y tú dices, hostia, una hamburguesa que es 100% carne, pero realmente es cierto que la carne que tienen es 100% vacuno, pero no todo lo que lleva es carne, ¿vale? A lo mejor tiene un 80% de carne y lo demás qué coño es, ¿no? Así que eso, para lo que tengáis en cuenta, bueno, quesos. Y los embutidos, lo que hemos hablado, ¿no? Si queréis algo de embutido, o sea, algo de fiambre y tal, pues algo de pavo, ¿no? Que sería más magro por lo que hemos hablado. Eso por ahí. Y mejor ese de la charcutería que el típico envasado que te viene ya hecho, ¿no? Siempre intentad comprar producto más fresco. Bien, luego los huevos, como os he dicho, intentar pillaros como de granjas locales. Aquí luego también hay como diferentes cafeterías por ahí, panaderías, que hay granjas que reparten sus huevos ahí. Obviamente pasan los controles y tal, pero que son mucho más frescos y más orgánicos, ¿vale? Aquí tenemos lo de los... Voy a ver si os encuentro el numerito que os he comentado antes. Mirad, aquí vemos de 0 en lo que os he comentado. ¿Veis? Del 0 al 3, pues en este caso es un 1, no está mal, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta.
Después, bueno, ahí también tenemos quesos y tal. Después aquí tenemos los lácteos, ¿vale? Importante. Lo suyo es, pues eso, leche de vaca, ¿vale? Leche entera, que es, digamos, la más completa, pero bueno, si al principio no os cuesta digerirla porque lleváis tiempo sin tomarla y demás, porque habéis sido brainwasheados, pues podéis empezar por semidesnatada o desnatada. O si estáis en definición, ¿no? Quieres meter pues proteínas y tal, sin que haya tanta carga de grasa. Luego aquí tenemos las que os he comentado, estas, que es la proteína esta, es A2, ¿vale? En vez de A1, que es bastante más digerible. Y luego todas las bebidas vegetales estas son una puta ruina, ¿vale? Que llevan un montón de fitoestrógenos que, como os digo, funcionan como estrógenos naturales, bloqueando receptores andrógenos, ¿vale? Tenéis menos testosterona, además que son suprimen la tiroides una barbaridad. Así que eso fuera, ¿vale? Luego lo que os he dicho de la gelatina, de comprar cortes gelatinosos, pero si no, tenéis esto, por ejemplo, que es gelatina neutra, ¿vale? Ahora bien, es que esto no renta, ¿vale? Porque son un par de paquetitos por un puñado de dinero, y además eso es para hacerte pues una gelatina, ¿vale? Pero no renta, lo suyo es comprar sacos de gelatina bovina. Eso sí que es un buen batido de proteínas, ¿vale? Y bueno, a nivel de proteína ya estaría, ¿vale? Vamos a ver las grasas. Las grasas esos, aquí tenemos mantequilla tradicional, ¿bien? Y aquí tenemos la poción, bien, el aceite de coco, y luego ya pues aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra. Bien, aquí tenemos los demás venenos, qué barbaridad. Y bueno, eso, también las grasas, pues eso, de la carne, de la propia carne, de la yema de huevo y de los lácteos, bien. Y luego por último, los carbohidratos. Aquí es lo suyo con la fruta, ¿vale? Aquí también es bastante individual porque puede algunas frutas tener demasiada carga de FODMAP o demasiadas semillas que os irriten el intestino o que tengan demasiada fibra, ¿vale? A nivel resistente, como por ejemplo un banano de estos muy verde, ¿no? Que la fruta está muy verde, entonces no sienta bien, pero lo suyo es comer frutas tropicales, ¿vale? Melones, sandías, pues melocotones, estas chismas, ¿vale? Luego también uvas. Y luego también esto, brutal, que para mí es la mejor, ¿vale? Esto, unos zumillos perfectos. Ahora veremos que también hay zumos ahí, pero que son basura, ¿vale? No es lo mismo cogeros unas naranjas y exprimiros vosotros el zumo que comprarlo hecho, ¿vale? Bueno, luego lo del... Aquí está la pescadería, pero es que está ahora cerrada, pero eso es lo que os he dicho, ¿no? Pescados blancos y marisco. Yo suelo pillar langostinos de vez en cuando. Es un coñazo pelarlos y tal, pero bueno, luego se hacen en la sartén en 2 minutos con unos ajitos y quedan de puta madre, ¿vale? Luego verduras, lo único bueno son las zanahorias, ¿vale? Por lo que os comenté de la ensalada de zanahoria, ¿vale? Que ayuda a limpiar de endotoxinas y estrógenos el intestino, que es lo que se llama la carrot salad, ¿vale? Luego también sirve para eso las chismas estas, joder, el white button mushroom, tío, el champiñón blanco, ¿vale? Pero bien cocinado. Luego, bueno, eso también, fruta tropical, ¿no? Mangos y todo esto, papayas. Y luego lo que son, pues yo que sé, frutas más como la pera o la manzana, que estén bien maduras, ¿vale? Porque si no pueden dar problemas. O, por ejemplo, cocinadas, ¿vale? Una compota de manzana es brutal, ¿vale? Es brutal. Bien. Bueno, eso, luego los tubérculos, ¿vale? Aquí tenemos la patata, la batata, no sé si estoy enfocando bien, vale, bien. Y poco más, ¿vale? Y la miel, que la hemos visto. Y luego la miel, que la cosa es, bueno, no sé qué marcas hay aquí, la verdad, porque yo la compro en un sitio, venden varias cosas así como artesanas y demás, entonces, igual que hay granjas digamos, que llevan sus huevos y los venden allí a pequeños comercios, pues también esta gente lleva allí miel de abeja de la zona, ¿no? Entonces eso está muy bien. Yo lo que pasa es que se me acabó la miel un día y me dio pereza y ya uso azúcar, ¿sabes? Uso sacarosa, que al final es fructosa y glucosa y no está mal, ¿no? Y algunos problemas, alguna gente a lo mejor le da algún problema relacionado por reacciones alérgicas y demás a la miel, no sé, deberías probarla o probar diferentes mieles, ¿no? Hasta que encuentres una que esté bien. Luego ya pasaríamos... como os he comentado, a nivel de carbohidratos, los top serían los azúcares simples, ¿vale? Leche, miel y fruta madura. Luego los tubérculos y ahora vamos a ver el arroz. Vale, lo que os comentaba, yo suelo comprar estos dos, ¿vale? Los voy alternando, que quedan bastante bien, los digiero bastante bien, mejor que lo que es el arroz corto, ¿vale?
Luego, por ejemplo, bueno, todo esto, ¿no? Todas las legumbres, lo que hemos dicho, demasiados fitatos, demasiados antinutrientes, demasiado irritante para el estómago, ¿no? Para el estómago, no para el intestino. Así que nada, no, igual que el grano integral, fuera. Luego, por ejemplo, tenemos estos vasitos, ¿vale? Que dices, joder, pues mira, ya está, arroz preparado blanco, que se lo tengo que meter al micro, ¿vale? Este tío está diciendo que el arroz se absorbe bien, se digiere bien, al final es una amalgama de glucosa, pero si miramos un puto esto de arroz, aquí ingredientes, arroz basmati cocido, aceite de girasol, no falla, ¿no? Y así con todo. Y luego por último la pasta, ¿vale? Como último, o sea, el trigo, quiero decir, ¿vale? Pues bueno, pan, lo suyo es, como digo, ir a un horno, a una panadería que tengan pan de masa madre, que esté bien cocido, bien fermentado, no tiene ningún problema, ¿no? Y la pasta blanca igual. La pasta blanca, si está bien cocida y no das, digamos, ningún daño digestivo y demás, ninguna incomodidad intestinal, al final se digiere y es energía bien, sobre todo si se combina con eso, con proteína y con grasa saturada, ¿vale? Luego la gente intenta meter proteína con pasta de lenteja, tío, que al final es harina de legumbre, ¿vale? Que tiene todas estas problemáticas de las que he hablado. No tiene sentido, ¿no? Así que eso. Y ahora vamos a ver cómo en productos que dices, mira, vamos a ver esto, Tú coges unos tortellinis de aquí y dices, bueno, este tío está diciendo que la pasta no está mal, tal. Pillas unos tortellinis de estos, todo esto tiene aceite de girasol, ¿vale? Podéis comprobarlo vosotros mismos. Todas estas tortillas tienen aceite de girasol. Estas pizzas tienen aceite de girasol. Bueno, hay margarina, que puta basura. Luego, por ejemplo, mirad esto, ¿vale? Todo esto lleva aceite de girasol. Todo este pan. El pan es malo, lleva aceite de girasol. Este, por ejemplo, mirad qué hijos de puta. Había uno por aquí que te vendían como que era masa madre, ¿no? Te ponían que es rústico, no está ahora mismo. A lo mejor no. Es que había uno por aquí que se publicitaba como masa madre, ¿vale? Pero lleva aceite de girasol. Entonces es una ruina. Todo esto es aceite de girasol. También lleva azúcar, sí, pero... Yo, por ejemplo, compro de vez en cuando unas magdalenas, también en el sitio a la que llevan los huevos, también una familia de por aquí que tiene una repostería y tal, hace pues bollería y lleva magdalenas que están hechas con aceite de oliva, ¿vale? Aceite de oliva, harina, huevo y azúcar, ¿vale? Que lleva azúcar en vez de jarabes de glucosa, ¿vale? Que eso también es importante. Esto lo mismo. Estas galletas, ¿vale? La gente se cree que las galletas son malas. De toda esta puta barbaridad de galletas, únicamente estas están hechas con mantequilla, ¿vale? Mira, vamos a ver los ingredientes. Aquí. Ingredientes: harina de trigo, mantequilla, azúcar, leche y sal. Esto no te va a hacer daño. Pero todo lo demás, ¿vale? Es que cualquiera, es decir, incluso las que parecen que digas, hostia, es que parece más artesanillo, tal, ¿sabes? ¿Sabes? Como lo que Bueno, ahí tenemos miel, habría que verla y tal, como es. Vamos a ver esto, ¿vale? Lo que estaba diciendo. Aquí coges, ¿ves? Dices, hostia, estas magdalenillas que hay por ahí abajo parecen como más caserillas, ¿sabes? Más caseras, tal. Pues que las coges, dices, va, no tienen un empaquetado que parece ahí súper industrial. Parece que lo han hecho ahí en el pueblo. Y aquí tenemos harina de trigo, huevos y aceite de girasol. ¿Sí? Otra palmada brutal. El helado lo mismo, el helado, como os he comentado, es un muy buen alimento, ¿vale? Pero todo esto lleva jarabes de glucosa y de fructosa y lleva un montón de, por ejemplo, de gomas, ¿vale? De guar, de carragenano, que eso irrita una barbaridad el intestino y produce, pues como digo, menos, es decir, suprime la tiroides, ¿vale? Pero en cambio, aquí, y no todo esto, y no todos los sabores de la marca, pero por ejemplo, que es el clave, mirad, comparad esto: nata, leche, azúcar, agua y yema de huevo y el aroma natural de vainilla. Esto no os va a hacer ningún daño y es muy bueno, ¿vale? Bueno, cereales, una ruina, ¿vale? Los zumos, esto que son básicamente concentrado de cítrico con estabilizantes y algunas cosas, una ruina. Las gelatinas que tenemos aquí llevan gomas guar 100%, ¿vale? Por aquí hay alguna tarrinilla que, bueno, alguna se puede salvar, ¿vale? Los yogures se pueden salvar, lo que pasa que es, digamos, por el contenido fermentado se suele recomendar la leche y el queso, pero bueno, el yogur no está mal de vez en cuando. Pero todas las cosas, estas copas de chocolate y tal, estarían bien si no llevasen mierda, ¿vale? Pero la llevan. Luego aquí hay conservas, que yo la verdad es que no compro casi nada de esto.
Y luego las salsas, ¿vale? Las salsas es una palmada brutal, ¿vale? Es decir, todas estas salsas, y por mucho que te lo publiciten como casero o tal, por ejemplo, Solís casero, ¿vale? Vamos a ver. Tomate concentrado de tomate, cebolla, aceite de girasol. O sea, todas llevan. Por eso es tan complicado. Yo la que compro es este. Este lleva solo aceite de oliva. Está bien para echar alguna salsa de vez en cuando. La mayonesa también, si te la haces tú con aceite de oliva, está muy bien. Y luego, obviamente, todo esto es aceite de girasol puro. O sea que nada. Pues bueno, más o menos le hemos echado un vistazo, ¿verdad? Porque es que si no, ya me van a echar. No me gusta estar por aquí. He venido, y eso que he venido una hora a la que no hay mucha gente, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí tenemos otras magdalenas, ¿vale? Que también llevan 100% aceite de girasol, seguro. Harina, azúcar, huevo, aceite refinado de girasol. Ese es el problema, ¿vale? Bueno, y hay galletas de estas digestive y eso, que es una puta ruina, ¿vale? Así que bueno, me marcho ya. Bueno, pues ya está. A lo mejor he dicho alguna imbecilidad. Lo que pasa que vengo de la piscina, de meterse en agua helada, que da mucho gusto, y que luego el sol te seque el agua. Eso es una sensación brutal, pero te deja enérgico, pero a la vez relajado, ¿no? Entonces, a lo mejor en este estado soporífero, a lo mejor he dicho alguna tontería, ¿no? Pero bueno, gente, nos vemos. Chao.